Mecánica y laboratorio. Impacto. Impacto. Un choque entre dos cuerpos que ocurre en un intervalo muy pequeño y durante el cual dos cuerpos ejercen fuerzas relativamente grandes entre sí, recibe el nombre de impacto. La normal común a las superficies en contacto se le conoce como línea de impacto. Si las velocidades de los objetos están sobre la línea de impacto, entonces el impacto es central directo. Aquí tenemos nosotros la superficie de contacto, la línea normal a la superficie de contacto. Las velocidades, si están sobre la línea de impacto, entonces es un impacto central directo. Si las velocidades de los objetos no están sobre la línea de impacto, entonces el impacto es central oblicuo. Aquí las velocidades no están sobre la línea de impacto, entonces esta colisión es un impacto central oblicuo. Impacto central directo. Considere dos partículas A y B de masas MA y MB, las cuales se mueven en la misma línea recta y hacia la derecha con velocidades conocidas BA y BB. Si la velocidad de A es mayor que la velocidad de B, la partícula A golpeará finalmente a la partícula B. Por el impacto, las dos partículas se deformarán y al final del periodo de deformación tendrán la misma velocidad U. Entonces aquí el proceso sería el siguiente. Tenemos dos velocidades, velocidad de A, velocidad de B. El objeto A alcanza a B y lo impacta. Al momento de impactarlo se van a deformar. Entonces va a haber un periodo o un tiempo donde las dos velocidades, la velocidad de estos dos va a ser una sola. Después de esto comienza el periodo de restitución. Aquí comienza la velocidad de B diferente y comienza la velocidad de A diferente. Tendríamos pues al final del proceso, después de la deformación máxima y de la restitución, velocidad final de A y velocidad final de B. Se presentará un periodo de restitución, al final del cual, dependiendo de las magnitudes de la fuerza del impacto y de los materiales implicados, las dos partículas habrán recobrado su forma original o, en algunos casos, permanecerán deformadas. El propósito aquí es determinar las velocidades finales de A y velocidades finales de B. Esto al final del periodo de restitución. Entonces esto pasa después del impacto. Ahora, como no tenemos fuerzas externas actuando en las partículas que colisionan, como ya vimos anteriormente, si no hay fuerzas externas, se debe de conservar el momento lineal total. Entonces hablamos de la conservación de la cantidad de movimiento. Considerando primero las dos partículas como un solo sistema, se advierte que no hay fuerza impulsiva externa. De tal modo, se conserva la cantidad de movimiento total de las partículas y se escribe de esta forma. La diferencia entre las cantidades de movimiento es igual a cero, es decir, no hay, porque la cantidad de movimiento total inicial antes del impacto debe de ser igual a la cantidad de movimiento final de las partículas después del impacto. Entonces, la cantidad de movimiento debe de conservarse. Y tenemos esta ecuación, que es la ecuación de conservación del momento lineal. Aquí tenemos el momento de la partícula 1 inicial, el momento de la partícula 2 inicial, sumado nos da el momento inicial. Y luego tenemos el momento de la partícula 1 final y el momento de la partícula 2 final. Sumados nos dan el momento final. Vamos a hacer un par de ejercicios muy sencillos. Determine la velocidad final de una partícula de masa 1 igual a 500 gramos que impacta a 75 metros con una partícula 2 de masa M2 igual a 700 gramos, que estaba en reposo y luego del impacto tiene una velocidad final de 32 metros sobre segundo. Analizando la ecuación de los movimientos, la ecuación de conservación de momento lineal, entonces sustituimos los valores. Aquí tenemos la masa de la partícula 1, la velocidad de la partícula 1, la masa de la partícula 2 y la velocidad de la partícula 2. Como dice que estaba en reposo, entonces es 0. Y luego, la velocidad final de la partícula 1 no la tenemos, pero sí tenemos su masa. Y tenemos la masa de la partícula 2 y la velocidad final de la partícula 2. De esta ecuación despejamos a B1, aquí está, y esto nos daría 30.2 metros sobre segundo. Entonces, como se conserva el momento lineal, podemos obtener la velocidad final de la partícula 1, que en este caso es de 30.2 metros sobre segundo. Ejemplo número 2. Una partícula de masa 1.7 kilogramos impacta a otra partícula de la misma masa que estaba en reposo. Entonces impacta a 25 metros sobre segundo. Bueno, esto debería decir impacta a 25 metros sobre segundo otra partícula que estaba en reposo, porque se entiende que en reposo 25 metros sobre segundo, bueno, no, eso no pasa así.
Determine las velocidades finales de ambas partículas. Entonces, la masa de la partícula 1, 1.7, la velocidad inicial de la partícula 1, 25 metros sobre segundo. Masa de la partícula 2 es la misma masa porque son de la misma masa. Y la velocidad inicial de la partícula 2 estaba en reposo, entonces es 0. Nos piden encontrar las velocidades finales de ambas partículas. La masa es la misma entre las dos, entonces tenemos esta ecuación. De aquí despejamos a B1 más B2, podemos factorizarlo. O podemos hacer lo siguiente. Aquí tenemos nosotros 1.7 que está en cada uno de los términos, entonces por el principio de cancelación lo podemos quitar. Y nos quedaríamos con 25 igual, 25 más 0 igual a B1 más B2, que sería esta ecuación que está acá abajo. Entonces, de aquí nosotros tendríamos una ecuación con dos incógnitas. Esto tiene infinitas soluciones. Sin embargo, en la práctica, cuando las masas son iguales, en un impacto central directo, la transferencia de energía cinética es total. Es decir, que cuando choca con la partícula a una partícula de la misma masa, le transfiere toda su energía cinética. Por lo tanto, la velocidad final de la partícula 1 va a ser 0 y la velocidad final de la partícula 2 va a ser 25 metros sobre segundo. De esta ecuación, este que era 25 ahora va a ser 0 y este que era 0 ahora va a ser 25. Y ustedes pueden experimentar esto en una mesa de billar. Cuando ustedes le pegan a la bola blanca se va con velocidad, como son de la misma masa las bolas de billar, cuando impacta la bola blanca con una bola de otro color, la bola blanca se queda en su lugar, puede tener momento girando sobre su misma posición, pero no tiene ya velocidad traslacional. Entonces toda su energía cinética se la transfirió a las otras bolas. Entonces podemos decir nosotros que las velocidades finales de las partículas serían 0 para la partícula 1 y 25 para la partícula 2. Vamos a resolver un último ejemplo. Una partícula de masa 1 impacta con una velocidad de 75 metros sobre segundo con una partícula en reposo M2 que tiene la quinta parte de la masa de M1. Determine la velocidad final de la partícula 2 si la velocidad final de la partícula 1 es de 15 metros sobre segundo. Entonces nos dicen pues que la relación entre las masas es que la masa 2 es de la quinta parte de la masa 1. Es decir, M2 igual a un quinto de M1. Este 5 dividiendo lo podemos pasar multiplicando y tendríamos nosotros M1 igual a 5M2. Es decir, la masa 1 es 5 veces más grande que la masa 2. Tenemos la ecuación de conservación del momento lineal. Aquí sustituimos, en lugar de M1 ponemos 5M2 por U1. Y luego M2 por U2, pero U2 sería la velocidad inicial de la segunda partícula y nos dice que estaba en reposo, entonces esto sería 0. Igual, en lugar de M1, 5M2 por B1, velocidad final de la partícula 1, más M2 por B2. Nos piden determinar la velocidad final de la partícula 1. Perdón, nos piden determinar la velocidad final de la partícula 2. Si la velocidad de la partícula 1 es de 15 metros sobre segundo. Entonces sustituimos aquí la velocidad inicial, que serían 75 metros sobre segundo, y la velocidad final de la partícula 1, que es de 15 metros sobre segundo. De esta ecuación podemos aplicar el principio de cancelación. Tenemos M2, M2, M2. Entonces nos quedaríamos nada más con 5 por 75, 5 por 15 más B2. Despejamos a B2 de esta ecuación y tendríamos 5 por 75 menos 5 por 15, y esto es igual a 300 metros sobre segundo. Entonces, con esta velocidad inicial, al momento de impactar a la masa 2 va a adquirir inmediatamente una velocidad de 300 metros sobre segundo. Si la velocidad final de la partícula 1 es de 15. Si esto es más grande, entonces esta velocidad se va a reducir dependiendo del valor que tenga. Y así en general ustedes pueden hacer esta ecuación, determinar la velocidad 2, si aquí tienen ustedes la relación de proporción entre las masas. En este caso, la relación de masa 1 con masa 2 es de 5. Y aquí lo pueden poner. Si M2 es más grande que M1, entonces esto es menor que 1. Sería, por ejemplo, un tercio, un cuarto, un tercio, un cuarto. Y con esta misma expresión pueden sacar su velocidad final. En esto todos los problemas son muy similares a estos de aquí. Terminamos.